inscripciones, países. Y bueno, deciros que está, como sabéis, abierto el plazo de inscripción, tanto en la Politécnica como en la Complutense, y donde os animamos a inscribiros directamente en una de las universidades. Y bueno, brevemente os presentamos un cuadro de encuestas que se hace internamente del profesorado del máster, que en una escala de 1 a 5, como veis, están todas por encima del 4. Y bueno, agradeceros de que os hayáis conectado y animaros como decía, a que os suscribáis después de ver esta sección. Y bueno, os paso con mi compañera Karen, que es exalumna del máster y que está trabajando aquí en el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo, centro que bueno, ampara también el máster en un montón de aspectos. Y sin más, pues bueno, os cedo la palabra a Karen, que está presentando los dos participantes de doctorado. Buenas tardes, bienvenidas a todos y a todas. Le vamos a dar paso ahora a Cristina del Campo, que es la coordinadora del máster por la Universidad Complutense de Madrid, así como también es profesora de una de las asignaturas, Métodos Cuantitativos para el Análisis del Desarrollo, y la va a estar acompañando Beatriz Bocasangre, que ella es alumna del máster de este año, está en el primer curso, y van a estar comentando acerca del primer módulo del máster. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Lo podéis confirmar a través del chat, por favor? Si sois tan amables. Fenomenal. Es para comprobar que el segundo micrófono también se oye. Bueno, como decía Karen, mi nombre es Cristina del Campo y soy la coordinadora por parte de la Universidad Complutense del máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo que estamos presentando hoy. Lo que voy a empezar por presentaros es un poquito cuál es la estructura del máster. Como ya habréis visto, si habéis consultado la página web del máster, este máster es de año y medio. Entonces, en el primer año tenemos las asignaturas tanto obligatorias como las optativas, y en el segundo año lo que se cursa es, por un lado, las prácticas en empresas y por el otro lado, el TFE, el trabajo finales. Entonces, os cuento un poquito cómo se estructura el primer año. El primer año tiene lo que nosotros llamamos 2 semestres, pero realmente son 3 trimestres, podríamos decir. Entonces, en el primer trimestre, que suele ir desde que empezamos el curso en septiembre hasta Navidades, lo que se hacen son las asignaturas del módulo común, que ahora os pasaremos a comentar un poquito sobre ellas. Y esas son 30 ECTS. Si son 6 asignaturas, que vuelvo a comentar, veremos ahora en detalle en un momento. Y después pasamos a lo que es la especialización, que empieza después de Navidades. Normalmente, desde Navidades hasta Semana Santa, tenéis las asignaturas específicas de cada itinerario, que son las obligatorias del itinerario. Tenemos 2 itinerarios, la especialidad en políticas y la especialidad en tecnologías. Cada una de ellas lleva el mismo número de créditos y son 4 asignaturas. Y después, a partir de ahí, tenemos las asignaturas optativas que son comunes a todos, ¿no? Y que normalmente el horario se estructura de tal manera que podáis elegir cualquier combinación. Ahí tenéis también que elegir distintas asignaturas, y vuelvo a repetir, pueden ser de ambos itinerarios. Y después, en el segundo año, tenéis las prácticas en empresas, lo que nosotros llamamos el práctico, y después tenéis el trabajo fin de máster. La idea también es que el trabajo fin de máster esté relacionado con esas prácticas en empresas, la empresa colaboradora que estéis haciendo. Eso sería lo ideal. ¿Vale? Os paso entonces ahora a comentar un poquito sobre las asignaturas del primer módulo. Como veis en la pantalla, son 6 asignaturas, y en vez de contaroslas yo desde mi punto de vista, lo que tenemos aquí es a Beatriz para que os cuente un poquito. Entonces, le voy a hacer 2 preguntas que ella va a contestar y que por lo tanto os contará un poquito de ella. Entonces, Beatriz, ¿nos cuentas cuáles, digamos, cómo contribuyen estas asignaturas
al conocimiento de los procesos, las estructuras del desarrollo y la cooperación, y qué crees que aporta cada una de las sesiones. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, y a todos los organizadores de esta sesión informativa. Quiero comenzar diciendo, bueno, que estoy muy contenta de estar usando el máster, esta edición del máster, y respondiendo a tus preguntas. Bueno, principalmente o indistintivamente cuál sea tu grado. En el caso personal, yo vengo de las ciencias sociales, soy comunicadora de profesión y decidí estudiar este máster porque justamente quería que me dieran las herramientas teóricas y técnicas para desempeñarme en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Entonces, en el primer itinerario, en donde pues, en mi caso tuve compañeros de todas las carreras, de ingeniería, arquitectura, habían abogadas también y muchos de las ciencias sociales, pudimos tener este itinerario que nos permitió dar una herramienta general de cara hacia lo que nos vamos a enfrentar o nos vamos a enfrentar en el futuro para el ámbito de la cooperación. Y bueno, quizás quisiera comenzar interrelacionando cada materia, porque al final el máster está tan bien diseñado de tal manera que todas las materias trabajan entre sí. Es decir, que una materia que veas va a estar relacionada con algún ejercicio práctico de otra. Y en este caso, bueno, yo quisiera mencionarles que está la materia de sistema de cooperación, que tiene mucho que ver con teorías del desarrollo, que me imagino que quienes están ahorita en la sesión tal vez ya lo han usado como materia principal. En mi caso, yo no venía del mundo de las relaciones internacionales o de la economía aplicada tal cual, pero no se dificulta en ninguna manera, ya que los profesores tratan de llevar una metodología bastante teórica práctica que te permite entender hacia cómo va el trabajo en cooperación, los actores, el tema de la política internacional y teoría del desarrollo, entender cómo ha sido todo el proceso que nos ha llevado para que se constituya la cooperación como la vemos hoy en día. Y luego tenemos una de las materias que personalmente disfruté mucho, sostenibilidad, que como todos sabemos, esto va ligado al tema de los ODS. Al final este máster tiene como meta principal meternos en la cabeza de que la agenda de desarrollo sostenible es algo que debe estar presente en cada oportunidad de trabajo a la que vamos a ir a futuro. Y bueno, redes y alianzas, no quisiera dejar mi intervención sin decirles que también es una materia que les va a dar las herramientas para entender cómo ahora en día se trabaja en alianzas multiactor, y esto también se retoma el tema de ODS. Y ya para finalizar, que llevamos una materia que también me parece bastante integral, que el máster la ha incluido en el itinerario común, que son las políticas de promoción e igualdad de género, que en lo personal yo no las había estudiado previamente, y el máster también te da las herramientas para poder desenvolverte en esta área en cuanto a políticas de género. Estupendo, pues muchísimas gracias, Beatriz, por tu aportación y por describirnos también las asignaturas. Les doy paso de nuevo a Karen, que va a presentar el siguiente módulo. Muchísimas gracias a las dos. Vamos a dar paso al módulo en el que se van a explicar los itinerarios tecnológico y político. Así que le voy a dar paso a Noemí Merallo. Ella es doctora en Ingeniería Química por la Universidad Politécnica de Madrid y es profesora del máster en las asignaturas de transformaciones hacia la sostenibilidad y técnicas para la dotación de servicios básicos. Ella va a estar acompañada de Paula Beltrán, que es una alumna de la edición actual del máster. Y para el itinerario político, también si quieren acompañar a las chicas y sentarse en las sillas, tenemos a José Miguel Calvillo, que es doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, y profesor del Sistema de Relaciones Internacionales y el Sistema Multilateral.
Y también voy a presentar a José Osorio, que es alumno del máster. Muchas gracias. Empezamos por el tecnológico. Bien, bueno, pues en el itinerario tecnológico, al final, como ha comentado Cristina antes, una vez que pasa el itinerario común en el que todos los estudiantes cursan todas las asignaturas de ese itinerario, pues vamos ya a la elección, ¿no? Cada estudiante elige si decide ir por el itinerario tecnológico o por el itinerario político. Y bueno, pues yo particularmente imparto docencia en el itinerario tecnológico. Consta de 4 asignaturas y un poco la idea es pues, ver cuáles son las tecnologías apropiadas para desarrollar proyectos en cooperación al desarrollo. Entonces, bueno, pues tenemos algunas más enfocadas a temas de habitabilidad, pues cómo construir o qué materiales se pueden utilizar o qué técnicas de construcción, servicios básicos, tanto en agua como en energía. También los TICs, porque ahora pues está cogiendo mucho protagonismo las tecnologías de la información. Y por último, planificación territorial, que es un poco pues cómo integrar esas tecnologías apropiadas con los planes, las estrategias políticas de los países, incluso de las ONGs. Entonces, bueno, pues todas estas asignaturas lo que intentan es un poco pues dar esa visión de cuáles son las tecnologías que se pueden utilizar para llevar a cabo estos proyectos de cooperación. Y en las 4 asignaturas, una de las partes que se evalúa se hace a través del aprendizaje basado en proyectos, que llamamos PBL, y en ese PBL lo que hacen los estudiantes es trabajar en grupos y desarrollar un trabajo aplicado, a algo más real. Es decir, que se buscan zonas de trabajo donde normalmente los profesores pues, están desarrollando proyectos o se tienen contactos con ONGs que están trabajando en el terreno, que les proporcionan datos e información para que ellos puedan desarrollar un proyecto de cooperación que esté ligado a una zona. Entonces ya no es elijo una tecnología apropiada para hacer un desarrollo de un proyecto, sino que además la pongo en un contexto y veo cuál es la problemática real que va surgiendo y cómo puedo ir solucionando pues, todas estas cosas. Entonces, bueno, pues Paula, que está aquí conmigo y que ha cursado el itinerario político, pues nos va a comentar un poco su experiencia. Ay, perdón. Tecnológico, efectivamente. Que no veo de lejos y creo que me llaméis. Entonces, bueno, pues lo primero, un poco que nos cuentes cuál es pues, el grado que has estudiado, cómo has acabado en el máster y cómo elegiste el itinerario tecnológico. Bueno, pues como comentaron en mí, yo he cursado el literario tecnológico en esta edición. Y creo que una de las cosas importantes a destacar sobre este itinerario es que, bueno, parece que al ver el título tecnológico pues se está indicado para una serie de perfiles, ¿no? Por supuesto, pueden cursarlo también, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy antropóloga social, o sea que background tecnológico no tenía de ningún tipo, y es un itinerario que está pensado para que sea asequible, para que se pueda realizar bueno, teniendo, por ejemplo, background de ciencias sociales, como es mi caso. Y bueno, creo que la parte más interesante quizá de cursar este itinerario viniendo de sociales sería, bueno, es muy interesante entender cómo las tecnologías dialogan con los problemas sociales y creo que ese itinerario es lo que nos aporta, ¿no? O sea, la posibilidad también de cara a un futuro profesional de saber cómo dialogar con la tecnología para poder trabajar en cooperación. Entonces, bueno, diría que la experiencia es muy buena en ese sentido de... ¿Y cómo es que elegiste el itinerario tecnológico en lugar de político, teniendo ese background que tienes en ciencias sociales? Bueno, la verdad que yo creo que para trabajar problemas complejos, como son los problemas del desarrollo, que tienen muchísimas dimensiones y tienen, bueno, muchísima complejidad, creo que todos intentamos tender a ser perfiles pues, cada vez más completos, más transversales, más multidisciplinares, ¿no? Y un poco, yo creo que esa fue mi lógica a la hora de elegir este itinerario, y de hecho creo que ha cumplido mis expectativas en ese sentido, ¿no? Porque bueno, aunque la formación técnica, pues evidentemente yo como antropóloga quizá no me pueda desempeñar en lo técnico como otras compañeras que son ingenieras, pero bueno, sí que me ha dado un poco pues, las claves para poder dialogar con la tecnología, que yo creo que es lo más interesante. Efectivamente, al final lo que queremos es que un experto va a desarrollar pues, los temas en los que es experto, obviamente que para eso estudiáis los grados que estudiáis, pero que tú puedas trabajar en un proyecto de cooperación en colaboración con gente que está hablando de determinadas cosas y tener los conocimientos para hacerlo. Y respecto al PBL,
que, bueno, ahora estáis inmersos en ello. Cuéntanos un poco tu experiencia y el grupo que estáis formados, porque aunque es verdad que el PBL está directamente relacionado con el itinerario tecnológico, los estudiantes del itinerario político tienen la opción de incluirse en estos equipos de trabajo y que sea también parte de su evaluación. Entonces, bueno, pues en tu grupo creo que también tenéis gente del político, pues un poco cómo es esas sinergias o si existen y demás. Muy bien, sobre la experiencia con el PBL, destacaría sobre todo lo que has dicho tú, el hecho de que son casos prácticos, casos reales, que contamos con información real, y creo que eso nos permite también, de cara a un futuro profesional en esto, pues emular, entender un poco más cómo se van a desempeñar estos proyectos, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí más me está interesando de la metodología y de la forma de trabajar basada en proyectos. Y luego también el hecho de que todas estas temáticas se trabajan de manera multidisciplinar, porque los propios grupos son muy multidisciplinares. En nuestro grupo somos 7 personas, 5 del tecnológico, varias de ellas son ingenieras y varias somos de ciencias sociales, con lo cual en ese grupo se genera un diálogo interesante. Y luego contamos con 2 compañeras que han hecho el itinerario político, que también están con nosotras en el grupo, que quizá de ese itinerario pues traen más la parte de relaciones internacionales, economía del desarrollo, un poco marco institucional, que es lo que ellas han estado trabajando en paralelo mientras nosotras hacíamos el itinerario tecnológico. Entonces, bueno, al final tienes un grupo muy diverso en el que pues, trabajar las problemáticas de manera aplicada, la verdad que se hace muy interesante y bueno, creo que estamos aprendiendo mucho, la verdad. Ahora mismo estamos en pleno despliegue, o sea que... Bueno, también decir que para los profesores también es muy enriquecedor cuando diferentes backgrounds de estudiantes vienen a las clases y dan diferentes perspectivas sobre lo que estamos explicando y se desarrollan debates que incluso para nosotros pues, nos hacen pensar de formas que a lo mejor nos hacen salir un poco de nuestro área y también es muy enriquecedor para nosotros desde esa perspectiva. Y bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa más, si no, pues le damos paso al político. Bueno, ¿hablo ya? Sí, ¿se oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Disculpa, no se escucha ahora mismo. ¿Se me oye bien o no? No, ¿no abierto ¿Ahora se me escucha? Hola, hola. Nosotros sí te escuchamos. Vale, escucháis bien, ¿verdad? En online se escucha perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con todos vosotras y vosotros. Bueno, yo antes de explicar un poco lo que es el itinerario político, yo creo destacar una de las virtudes que tiene este máster, que es el combinar estas dos posibilidades, ¿no? De las dos visiones del desarrollo, de la cooperación al desarrollo, ¿no? La parte más política e institucional, que es la que voy a hablar yo ahora, pero sin duda también la parte tecnológica, que también es fundamental y básica para trabajar en cooperación. Entonces yo creo que es una de las virtudes que tiene este máster, ¿no? El poder tener la oportunidad. Yo, por ejemplo, ahora si fuese alumno, y yo que soy de ciencia política y de relaciones internacionales puro y duro, cursaría perfectamente el módulo de tecnológico, ¿no? Porque creo que es muy enriquecedor para la gente que venimos de ciencias sociales y viceversa, ¿no? Yo creo que para la gente que viene de las áreas tecnológicas, pues creo que el módulo de políticas también es muy enriquecedor. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este módulo de político? Bueno, pues vamos a ver un poco de lo más general, lo más particular, cómo funciona el sistema político internacional desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo. Vamos a tener una primera parte que va a estar centrada en todo lo que son las teorías económicas del desarrollo, una visión muy económica de lo que es el desarrollo en todas sus facetas, pero donde se van a profundizar en diversas teorías que se han ido, pues bueno, practicando a lo largo de las 4, 5, 6 décadas que tiene de vida este sistema de cooperación internacional. Luego, por otro lado, mi parte es la de, bueno, pues explicar en profundidad cómo funciona el sistema de relaciones internacionales desde un punto de vista de las organizaciones internacionales, de las organizaciones multilaterales, y siempre dándole un enfoque de la influencia que tiene este sistema en la cooperación al desarrollo, ¿no? Yo siempre doy una primera base más teórica, más general, de cómo funcionan las relaciones internacionales, de cuáles son sus actores, de cuáles son sus dinámicas, de cómo funcionan las estructuras del poder, pero luego lo aterrizamos más a cómo funciona todo este sistema desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo, para que, bueno, pues los estudiantes tengan una visión crítica de cómo funciona
pues este sistema. También vais a ver la parte más de instituciones y de cómo bueno, pues todos los actores trabajan en cuanto a conseguir una especie de gobernanza de todo el sistema de cooperación al desarrollo. Y por último, pues vais a tener un módulo una asignatura bueno, más de investigación, de métodos cuantitativos para, bueno, pues para poder aplicarlos a la cooperación al desarrollo, ¿no? En líneas generales, pues un poco el módulo, ¿no? En lo que consiste el módulo. Es una visión más desde el punto de vista político internacional que no ideológico, aunque a veces sí que tenemos que entrar en esa crítica más desde el punto de vista ideológico, pero que lo que se trata y el objetivo es que el estudiante pues tenga un conocimiento profundo de cómo funcionan las relaciones internacionales de forma general y cómo se traduce eso a lo concreto, ¿no? Al sistema de cooperación al desarrollo. Continúo en mi caso, fui como estudiante de itinerario político. Efectivamente, como bien decía José Miguel, en este itinerario político lo que se hace es ampliar sobre todas este contenido tanto teórico, pero también un poco empírico sobre lo que está sucediendo y ha sucedido en el sistema internacional. Y cómo eso ha influenciado la construcción, sobre todo de políticas públicas y de toma de decisiones en materia de política de cooperación internacional de desarrollo. Entonces, desde mi experiencia, yo vengo de relaciones internacionales, así que esa fue una continuación de mi componente de ciencias sociales, que lo tenía bastante claro desde un principio, porque mis intereses eran precisamente hacer esa extensión y esa ampliación de lo que ya conocía, por lo que tal vez fue un poco más fácil absorber estos temas, pero sí se trabaja sobre asuntos que se incorporan de forma más novedosa. También se recuerda mucho que tal vez vimos en un contexto específico en nuestro grado, pero que ahora se está trayendo más a colación, sobre todo en materia de cooperación al desarrollo, y cómo eso además se relaciona con agendas internacionales como la actual Agenda 2030 u otro tipo de tomas de decisiones que están sucediendo, y además de otro tipo de asuntos que nos interesan, como las configuraciones políticas en el sistema internacional, el tema de los principales indicadores económicos. Desde el punto de vista, por ejemplo, de métodos cuantitativos para el análisis del desarrollo, pues, tenemos unas herramientas básicas, pero muy fundamentales para analizar los principales indicadores que existen para temas de desarrollo, temas de economía, indicadores sociales, con herramientas básicas de estadística y que realmente son muy útiles a nivel profesional, por ejemplo. Y pues bueno, tenemos un poco también de componentes muy teóricos, por ejemplo, en instituciones y gobernanza, en donde vemos todo un espectro teórico sobre las instituciones, pero cómo eso ha calado, cómo se ha manifestado también en organismos multilaterales, desde bancos multilaterales, como el Sistema de Naciones Unidas, entre otros. Pero también tenemos, por ejemplo, por el lado de desarrollo económico, un componente de asuntos macroeconómicos súper importantes. Entonces, creo que al final lo importante del grado político es que aprendemos cómo se toman las decisiones, con qué información, cuáles son las dificultades para tomarlas y cómo eso está en constante dinamismo con ese sistema de cooperación. Entonces, yo diría que el político es un poco para apuntar esa perspectiva en ese sentido. También sirve mucho para aquellos que quieran seguir el camino académico, pero también aquellos que quieran seguir un camino más orientado en contextos de toma de decisiones o en contextos de aplicación de proyectos también, pero aparte de un asunto analítico, porque esa parte es importante de conocer los contextos, de cómo se va a intervenir y qué está pasando, qué hay detrás de esos proyectos que se hacen. Entonces creo que eso también es importante. También, como lo han mencionado, sería muy enriquecedor para personas que vienen del tecnológico tomar el político, si así lo desean, para cambiar esa perspectiva y verlo más desde ese punto de vista. Y bueno, tenemos la oportunidad de tomar un PDL o hacer un trabajo final de módulo individual que pues ya dependerá de los intereses del estudiante. Por el lado del trabajo final de módulo, creo que es para más aquellos que quieran seguir un camino de un tema que les interese mucho y quieran desarrollarlo y explotarlo. Y pues también puede ser muy útil para aquellos que deseen tener como una línea de continuidad que vaya a ese trabajo final de máster. Entonces, creo que esos son los puntos a destacar del itinerario y bueno, animarlos a ponderar cada uno de los escenarios posibles y pues tomarlos porque todos son provechosos. Vale, muchas gracias a los cuatro por sus intervenciones. Vamos a dar paso a la siguiente parte,
en la que Carlos Gregorio, que es el coordinador del máster por parte de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de la optativa de Fundamentos de la Agricultura para el Desarrollo, nos va a contar, conmigo, diciéndome, que soy exalumna del máster, vamos a comentar las asignaturas optativas que van a encontrar luego del segundo módulo, o durante el segundo módulo. Bueno, en el segundo módulo, en el último semestre ya del primer año, lo dedicamos a las optativas que son realmente de libre elección. Se están ofertando 12 más una optativa, y 12 optativas que se ofertan en el modo presencial y una que es en el sistema mixto, semipresencial. Y es, bueno, no las voy a citar aquí las de qué tratan, pero en general estas asignaturas que son bueno, pues más pequeñas, son de 2 créditos y medio, tienen 16 horas lectivas a lo largo de este trimestre, lo que hacen es profundizar en algunos de los aspectos relevantes en los temas del desarrollo, tanto desde las herramientas tecnológicas como desde el ámbito de las herramientas de la política o de la economía y la sociología, de tal forma que sea una forma de profundizarse en ya aspectos concretos en los que se quiere ya, digamos, un poco enfocar su desarrollo. Yo creo que, bueno, no sé cómo lo ves. Sí, te quería hacer una consulta. En primer lugar, saber si, como algunas van a ver que son un poco específicas, saber si se requiere algún conocimiento previo, por ejemplo, para hacer alguna de las asignaturas. Bueno, aquí seguimos la misma filosofía que lo del máster, es decir, que las asignaturas están abiertas tanto para estudiantes de cualquiera de las ramas en las que se ingresa al máster, de tal forma que cualquiera puede realizar esas asignaturas. Entonces, esta acompaña muy bien, y bueno, pues ya una vez que se elige uno de los itinerarios, pues si el enfoque va más en las ramas tecnológicas, pues a veces se enfoca más en las asignaturas relacionadas con la bibliografía, y si va más de la rama de políticas, pues con ese tipo de asignaturas, aunque también existe la oportunidad de, bueno, pues de combinar distintas, un poco lo que se trata es de combinar un poco las lagunas que ha podido tener ese proceso de aprendizaje con esas asignaturas. Y también en este periodo del máster, pues otra vez volvemos a que los estudiantes se vuelven a mezclar en una serie de asignaturas y volvemos otra vez a esa diversidad de estudiantes en la asignatura. Bueno, y la siguiente pregunta que tenía para hacer es, como hay muchas y por ahí hay gente que le interesa más de la cantidad a la que se puede matricular, si existe la posibilidad de asistir de alguna otra forma. Bueno, normalmente sí, existe la posibilidad de asistir como oyente, estudiante. Ahí lo que les pedimos al estudiante que esté interesado de acudir como oyente es que lo comunique previamente al coordinador, al profesor responsable de la asignatura, y luego que se comprometa al seguimiento de esa asignatura en las mismas condiciones que el resto de estudiantes. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho para dar paso entonces al siguiente, no sé si querías añadir algo más, ¿no? Vale. Al siguiente módulo, en el que vamos a hablar de cómo funcionan las prácticas profesionales, y en este caso va a estar Carlos Gregorio, que me acompaña, y Santiago Nardini, que es alumno en prácticas del máster de la edición de este año. Bueno, puedo continuar yo, y al final, el último semestre, que comienza en el segundo año, y es el primer semestre del segundo año, incluye lo que nosotros llamamos el practicum, que incluye dos materias, que es la práctica profesional, que es una práctica curricular, y el trabajo de máster. Vamos a hablar de la práctica curricular, que es obligatoria, que equivale a una dedicación aproximadamente de 3 meses, está a tiempo completo, unas 370 horas de dedicación en una de las organizaciones
que ofertan prácticas curriculares. Tenemos la suerte y además agradecemos siempre a todas las organizaciones que colaboran con el Máster de Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, porque para nosotros es una gran satisfacción tener una gran acogida de términos de referencia que todos los años nos envían estas organizaciones. No sé si teníamos vídeo. Bueno, está Santiago Nardini, entonces está... Santiago, ¿cuál ha sido tu experiencia en las prácticas? ¿Puedes contar? No, Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Genial. Bueno, sí, quizás lo primero es que comentar algo obvio, pero que efectivamente permite conectar lo teórico con lo práctico, aterrizar ideas, aterrizar conceptos que los módulos del máster son muy cortos, muy intensos, con mucha información diversa de redes y alianzas, sistemas internacionales de cooperación, a políticas de igualdad de género, como decían antes. Entonces, la práctica, cuando uno va entendiendo quizás qué cosas le gusta más, te permite ir aterrizando y pasar de memorizar un poco esa información a entenderlo desde la experiencia, ¿no? Así que yo creo que eso es lo primero quizás a destacar. El máster está, a mi juicio, muy bien conectado y muy bien posicionado también con distintas organizaciones, redes, ecosistemas de desarrollo sostenible, lo cual lo hace muy interesante a la hora de poder elegir la práctica, porque en el fondo las posibilidades que tenemos son de trabajar en organizaciones que hoy día están liderando las conversaciones en muchos casos en términos de desarrollo sostenible en Europa o en América Latina. La diversidad de los perfiles que hay en el máster, como comentaban antes, que hay de arquitectos, de abogados, ingenieros, sociólogos, entonces hay mucha diversidad y eso permite justamente que podamos encontrar prácticas muy diversas en donde podamos comunicar, podamos trabajar en proyectos de cooperación internacional, podamos enseñar. Tuvimos dos compañeros también que se fueron a Colombia a hacer un curso de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la diversidad permite eso un poco, y las temáticas también, desde trabajar por ejemplo, en prácticas sobre inteligencia artificial, en prácticas sobre ingeniería del agua. Entonces, destacar eso también, la diversidad de las temáticas que podemos elegir dentro de todo este abanico que son los ODS finalmente, ¿no? Trabajar también en ambientes colaborativos, en ambientes de relaciones más horizontales, que son muchas de las cosas que van a ver en el máster, en las clases. También importante porque son muchas cosas que uno tiene la duda de si efectivamente suceden, o quizás es más de lo teórico. Yo personalmente, que estuve en el Centro de Innovación de Tecnologías del ITD, pude vivir un poco esa experiencia de realmente trabajar de estas formas, que son formas distintas, y que no ocurren en cualquier organización. Y por último, quizás por destacar la que yo hice, que hicimos una investigación con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, respecto al uso ético de la inteligencia artificial, que era un tema que yo antes del máster no tenía mapeado ni tampoco interés específico, pero entré a esa práctica y la verdad es que fue muy interesante. Entrevistamos a más de 20 fondos de inversión de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos, para conocer los procesos que ellos tenían a la hora de invertir en startups o empresas de inteligencia artificial, para saber si es que los fondos de inversión sabían o más o menos podían monitorear si es que este uso era ético o no. Por lo cual pude participar en publicar 2 papers, que después con otra profesora del máster, que es Celia, también pude publicar otro libro. Entonces te va abriendo puertas, y como decía, está muy bien conectado y posicionado, lo que permite adquirir esa experiencia. Y quizás lo último que destacaría es que pasó que de todo el máster, todos los que veníamos de afuera, que éramos principalmente latinos, nos quedamos acá en España haciendo las prácticas, y muchos de los españoles y españolas que estaban haciendo el máster fueron a Latinoamérica o África, y creo que también tiene eso algo muy rico de quienes están en Europa, poder conocer un poco, cuando hablamos de norte global y sur global, poder conocer más en la experiencia eso, y quienes venimos de afuera, poder también conocer cómo se está trabajando acá en cosas que quizás están más avanzadas o se trabajan de manera distinta que en nuestros países, para después ese aprendizaje poder llevarlo también a
a donde vayamos. Eso destacar. Muchas gracias, Santiago. Decir que, bueno, en la presentación tenéis una muestra de las presentaciones de formación profesional, que es una de las materias vinculadas a la práctica. Es decir, cada estudiante al finalizar la práctica tiene que contarnos qué es lo que ha hecho, qué es las experiencias que ha logrado, objetivos, y eso se lo pedimos a través de un vídeo. Tenéis aquí algunos de los ejemplos de los estudiantes que nos dejan su difusión, y yo creo que, bueno, pues da una visión global de lo que se ha realizado en las prácticas. Me parece que tenemos también la intervención de una de las organizaciones con las que venimos colaborando, que es el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, IICA. ¿Vale? Sí, nos va a acompañar Mariela Zúñiga, que es especialista en gestión de talento humano y de género. Como bien mencionaba Carlos, es representante de una de las entidades colaboradoras que acoge a estudiantes para hacer las prácticas. Es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, buenos días. Acá en Costa Rica son las 8:12 de la mañana, entiendo que ya es de tarde, pero agradecerles muchísimo la invitación y el espacio para poder participar y contarles un poco de las buenas experiencias que hemos tenido con las personas estudiantes del máster. De una manera muy breve, también contarles qué es el IICA. El IICA es un órgano perteneciente a los Estados miembros y pues trabajamos en temas de cooperación técnica para brindarle el apoyo a los países que pertenecen a la OEA. Tenemos 34 países, España es uno de ellos como un país observador o un país asociado. Agradecerle también a Soraya, quien es la persona encargada de la oficina del IICA en España y quien ha sido nuestro enlace para poder dar inicio y apoyo con estas prácticas. Si gustan, pasamos a la siguiente. Ok, ¿qué queremos aquí mostrarles un poco? Dentro de lo que hacemos en el IICA, la cooperación técnica es nuestra columna vertebral para el apoyo a los ministros, ministerios, alianzas. Así que así está dividida la Dirección de Cooperación Técnica. Tenemos proyectos especiales, como pueden ver aquí, ELSA, OPSA, que es un observatorio de políticas públicas, pero también tenemos 7 programas. Estos 7 programas son los espacios donde las personas estudiantes de este máster pueden venir a participar según su afinidad y según su interés. Y ahora que estoy escuchándoles entiendo un poco más la currícula del máster, ¿verdad? Donde pueden escoger diferentes temáticas. Entonces tenemos el programa de innovación y bioeconomía, tenemos el programa de desarrollo territorial y agricultura familiar, el programa de comercio internacional, el de acción climática, el de sanidad agropecuaria, el de equidad de género y juventudes, que es en el que yo pues trabajo también, en el digitalización de la agricultura y creo que están todos. Entonces, pues este es el espacio técnico donde las personas pueden participar para poder hacer sus prácticas. Pasamos. Bueno, perdón. Acá también tenemos otro espacio que le pertenece a la cooperación técnica que dice la unidad de cooperación. La unidad de cooperación horizontal es la unidad que, bueno, que trabaja a todos los temas y convenio sur-sur. Entonces, hemos tenido la oportunidad también de tener personas pasantes. De hecho, este año vamos a contar con una de ellas para cooperación horizontal. Ok, aquí vamos a empezar a contar un poquito acerca de nuestra experiencia. Nuestro camino empezó en el 2019 con las siguientes personas estudiantes que recibimos. Este es un periodo 2019-2021. Tuvimos un receso por el tema de la pandemia y entendíamos que las prácticas deberían de ser presenciales, ¿verdad? No se permitía la virtualidad, entonces hubo ahí un lapso donde no pudimos recibir personas, participantes, pero del 2019 al 2021 recibimos a Silvia Castellano, a Carlos Ruiz, a Alicia Tortosa, a Luz Karime, a Beatriz, a Talía y a Alexandre.
Silvia, Carlos, tuvimos el honor de contratarles para el instituto. Ellos hicieron toda su carrera, ¿verdad? De pasantía, luego pasaron a ser consultores y consultor y consultora, y ya este año contamos con la dicha de tenerles dentro de los programas que les comentaba. Silvia nos está apoyando como especialista técnica en el programa de Equidad de Género y Juventudes, y Carlos también nos apoya en el programa de equidad de género, pero también la parte de su tiempo la divide con el programa de digitalización de la agricultura. Luego tuvimos a Alicia, a Luz Karime, que estuvieron acá en Costa Rica. Talía sí estuvo de manera virtual, me parece, y Alexandra estuvo en Ica, Paraguay, y vamos a ver, y Beatriz estuvo en Ica, Paraguay. Ajá, si gustan pasamos a la siguiente. Aquí les cuento un poquito acerca de cómo está el panorama para este año. Hemos estado en coordinaciones con Sergio Álvarez, me parece que es la persona encargada o el enlace que hemos tenido. Ha sido muy provechoso y muy positiva la relación que hemos creado con el instituto y con pues, Sergio como vínculo. Entonces, bueno, aquí les presento a Paula y me disculpo porque, bueno, ayer les compartí la presentación, pero hoy recibimos la noticia que Paula pues no podrá contar, no podrá participar en el programa. Entonces, acá pues las disculpas del caso. Tenemos a Inés Llorente, que Inés estará participando en la unidad de cooperación horizontal y vendrá acá a Costa Rica. Tendremos a Marta Nicole, ella estará en el programa de equidad de género, y tenemos a Olivia Costello, que también estará en el programa de equidad de género y juventudes. Y tenemos pendiente definir el apoyo de Miguel Ángel García. Entonces, pues estamos ahí en coordinaciones para ver la posibilidad de colocarlo en equidad de género o quizá en otro programa que él tenga interés. Pues estamos en esas negociaciones, en esas coordinaciones. Así que bueno, para el programa nuevamente les digo, es un honor. El programa de estancias y pasantías cuenta con más de 300 personas participantes a la fecha, desde el 2018. Es un programa hemisférico, entonces permite que personas de diferentes lugares puedan participar, ¿verdad? En temas técnicos, en hacer trabajos de campo, en hacer paper, en hacer investigación. Así que creo que es un buen espacio para que puedan formarse y también nosotros como instituto contar con el apoyo, ¿verdad? Y el conocimiento de las personas estudiantes. Esta sería mi intervención. Solamente robarles un segundito para también presentarles a Fiorella Herrera, quien nos colabora en el programa de estancias y pasantías. Ella está acá en Costa Rica y pues es parte del equipo. Cualquier consulta, con muchísimo gusto quedamos en la mayor disposición y muy agradecidas. Muchas gracias, Mariela. Y aquí tenemos un buen ejemplo de una de las organizaciones con la que el máster viene trabajando ya hace muchos años. Una organización representante del agrarismo que representa a muchos países y muy relacionados con las temáticas de desarrollo y la cooperación internacional para el desarrollo. También, como decía, bueno, pues, sabemos por las encuestas que les hacemos a los egresados que bueno, pues, al final algunos de los egresados pues, acaban o inician su carrera profesional en esas organizaciones. Muchísimas gracias, Carlos y Mariela. Vamos a dar paso a la siguiente parte, que consiste en explicar el trabajo de fin de máster. En esta parte intervendrá Carlos Gregorio, junto a Alejandro Rijo, que es egresado de... Bueno, continuamos con el máster. Una vez finalizada la práctica profesional, presentado en la práctica profesional, nos tenemos que enfrentar al trabajo fin de máster. Entonces, Alejandro, ¿cómo se enfrentó, cómo decidió hacer su trabajo fin de máster? ¿Qué hizo? Bueno, la verdad es que el trabajo de fin de máster junto a los trabajos de fin de módulo es una experiencia bastante grata,
En el caso de la especialidad política, yo tuve la oportunidad de hacer los trabajos de fin de módulo antes, que te van más o menos entrenando para el trabajo de fin de máster, que es de mayor extensión. Lo ideal es hacer esos trabajos de fin de módulo en el mismo tema que harías el trabajo de fin de máster, sobre todo porque ya te vas generando todo el conocimiento previo y lo tienes más aterrizado. Yo en mi caso no lo hice de temáticas diferentes, pero también considero que es una oportunidad para desarrollar aprendizajes en torno a diferentes temas, porque al profundizar tanto en cada uno de ellos, de toda la investigación que tienes que hacer, revisión de literatura, al final acabas haciendo un mini máster de esos temas en específico. Y yo específicamente, mi trabajo de fin de máster lo hice recientemente. Yo trabajo en la Red Española para el Desarrollo Sostenible y hice las prácticas ahí justamente, pues conecté el trabajo de fin de máster con las prácticas. En ese momento pues consulté qué necesitaban investigar en la organización y justo RED, la red, es la antena en España del PSN de Naciones Unidas, los cuales sacan todos los años el Informe Mundial de Sostenibilidad. Y me pusieron en contacto con la sede en París y me comentaron que uno de los principales temas que va a salir este año en el informe era la financiación de la Agenda 2030 y de los ODS a mitad de camino. Entonces, pues me propusieron hacer una investigación de la alineación que tenían las instituciones multilaterales y demás bancos multilaterales con los objetivos de desarrollo sostenible. Que hice más o menos un trabajo con una herramienta de text mining, analicé diferentes reportes de estas organizaciones y después hice más o menos un análisis de cómo cada una de ellas trataban a los ODS en el año 2022. Y fue una experiencia bastante agradable. ¿Y cómo destacarías un poco del trabajo de máster a un estudiante que está postulándose para el máster? Esto le queda como dentro de 1 año y medio. ¿Y cómo fue un poco más ese proceso? Porque siempre encontramos que elegir una temática, iniciar, sobre todo el arranque del trabajo parece que se demora, que nunca llega. ¿Cómo lo viviste ese periodo? Bueno, aquí va mucho lo que yo comentaba, que normalmente si haces el trabajo del fin de módulo, quizás en línea con eso, pues ya tienes que fijar ese tema antes, pero yo creo que al fin y al cabo, a medida que vas estudiando el máster, a medida que vas cogiendo todas las asignaturas, van a haber asignaturas que te llaman más, hay asignaturas que quizás no te resultan tan atractivas para tus gustos, y pues simplemente dentro de eso vas a ir encontrando temáticas que te parecen que son que te va a agradar investigar un poquito más de ello y no te va a pesar hacer esa investigación. Luego, yo sé que a medida que vas en el máster siempre lo escuchas como el trabajo de fin de máster, el trabajo de fin de máster, que parece que está ahí, pero no, está lejos, pero llega, en algún momento llega. Y con eso la clave sobre todo es organización. Si te organizas con tiempo, te planificas para hacer el trabajo de fin de máster con 4 o 5 meses de antelación, al final lo que le vas a tener que dedicar es 1 hora diaria, que no es... Si te gusta el tema, de media hora o un poquito más sobre el tema, no te va a pesar. Entonces, en ese sentido, sí es planificarlo con tiempo, sobre todo no dejarlo para tener de último, pero tampoco expresarse desde el comienzo del máster, porque al final irás cogiendo materias, irás descubriendo lo que te gusta dentro del desarrollo sostenible, que es un campo enorme, y dentro de los 17 ODS habrá algo que te llamará para desarrollar. Muy bien, muchas gracias. Ya al final, con la presentación, con la defensa del máster, termina el máster y uno pues, ya hayas terminado un poco en ese momento, digamos que se plantearía para, digamos, cerrar todo, digamos, este ciclo, ya, por terminar. Bueno, la verdad que las asignaturas, pues, la parte académica finaliza un poquito antes, porque ya estar un poquito más en la investigación final, estar haciendo las prácticas, pues quizás te desconectas un poquito de lo que es ir a clase todos los días, esencialmente. Ya te ves un poquito más avanzado, pero igualmente luego hacer el trabajo de fin de máster es un trabajo, o sea, no es que sea tan fácil. Después de eso, pues la verdad lo que se siente es gratificación, que has podido completar todo de manera
correcta en la mayoría de los casos. Y al fin y al cabo, las prácticas también son una forma de aterrizar mucho lo que se estudia. Y bueno, si cada uno tiene la suerte de que le gustan las prácticas, puede continuar ahí, pues excelente. Y si no, pues yo creo que al fin y al cabo te da mucho campo para especializarte en lo que te guste. Muchas gracias, Alejandro. Sí, ahora vamos a dar paso a la siguiente parte, que sobre todo nos vamos a concentrar en aspectos administrativos. Y le doy la palabra a Carlos. Para que no. Preguntas sobre todo, pero no sé si hay alguna. Bueno, antes de pasar al tema administrativo, aquí brevemente os compartimos una información de una encuesta de inserción laboral que lanzamos a los estudiantes de las ediciones anteriores. Entonces, bueno, una tasa de participación del 32%, donde salió que el 8% estaba buscando trabajo, que el 89% de los empleadores implementan los ODS, que el 18% fueron las personas fueron contratadas por sus prácticas, que el 75% de los empleos tienen relación con el máster y que, bueno, que el objetivo de desarrollo sostenible más común entre los empleos era el de alianzas, lo del 77. Y ahora sí, pues ya, bueno, citar también otras actividades que se realizan en paralelo al máster, que no son actividades docentes como tal, pero bueno, se creó un club de debate donde periódicamente alumnos y profesores destacan sobre, o sea, comentan sobre un tema pues que se va fijando a lo largo del curso, a propuesta también de los estudiantes. Este año los estudiantes de máster fueron premiados por una iniciativa que se llama Mapeando McKinney, que podéis consultar también en la propia web que hicieron, y fueron invitados a la COP27 de Egipto. Sobre esto también hicieron una visita a la Moncloa con el presidente. Se organizó también a través del IESA unos seminarios sobre acción humanitaria, unas 4 o 5 sesiones también en paralelo a las clases del máster. El Centro de Innovación en Tecnología para Desarrollo y TDPM, que como hemos comentado antes, da bastante soporte al máster, organiza unos diálogos improbables, suelen ser los miércoles en horario de 3:30, y donde, bueno, muchos estudiantes del máster participan en los diálogos. Y bueno, hubo también una conversación con la ministra Teresa Rivera en una agencia de publicidad que se llama Infolibre sobre la transición energética. Y bueno, otros premios también que citamos, a la UPM tiene una convocatoria de premios de trabajos en cooperación internacional, y 4 premios de los 6 adjudicados fueron para uno de este máster. Hay unos premios Espiga, Mejor Profesor del Año, que organiza también la escuela de Ingeniería Agronómica y Biosistemas, donde se imparte el máster, y 2 premiados fueron Sergio Álvarez, que es el coordinador de prácticas, y Julia Urquijo, que es profesora se me fue la asignatura de metodologías. Sí, otro premio también que recibieron de innovación en Sahel, y lo que hemos citado antes de la COP de Egipto. Y bueno, ahora sí, Carlos, luego voy a introducir un poco los temas administrativos y enseguida abrimos el turno de dudas y preguntas. Bueno, en temas administrativos, recordar que estamos en el proceso de prescripción de candidatos para el curso 2023-2024, que está abierto, es decir, que la prescripción se puede hacer todavía tanto a través de la Universidad Politécnica de Madrid como de la Universidad Complutense de Madrid. En la Universidad Complutense estaría hasta el 26 de mayo, de la Politécnica está un poco más adelante, hasta el 9 de julio.
Y también, bueno, que todavía una vez hecha prescripción, lo que sí, los admitidos tienen la posibilidad de hacer una reserva de matrícula y si no, bueno, más adelante abrirán los plazos de matrícula, que es a finales de junio. La Politécnica, sí, la Politécnica. Y bueno, que si hay cualquier duda, pues tanto el correo bueno, lo tenéis aquí apuntado, de master.etd@upm.es o secretaría.alumnos.etsia@upm.es o el de mv.ucm.es. Tenéis información sobre el proceso de matrícula. También deciros que, eso no lo hemos comentado, que el máster tiene abierto un grupo en LinkedIn y que, bueno, pues sabemos que si os dais de alta, sobre todo los que estén interesados, pues ahí podéis compartir las experiencias con, bueno, los estudiantes que nos han acompañado hoy, los egresados también están ahí. Sabemos que también es un medio de los que se van matriculando, pues entrar en contacto. Entonces, bueno, pues tenéis también el link, la información y en cualquier caso toda la información pues, está recogida en la página web del máster o en el vínculo a cualquiera de las dos universidades en las que está, digamos, insertado este máster. Y por mi parte nada más, estamos aquí si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. No sé si los estudiantes pueden hacer preguntas. Adelante. Si quieres encender tu cámara o simplemente el micro, como te sientas cómodo. ¿Nos dices tu nombre? Hola. Hola, perdón. ¿Yo puedo hacer una pregunta como estudiante sobre el máster? Sí, ¿nos escucha? Sí, te escucho. Augusto, vale, sí, adelante. Entonces, soy ingeniero industrial y no tengo experiencia con proyectos de saneamiento, energía o planificación territorial. ¿Este máster me capacitaría para trabajar técnicamente con este tipo de proyecto o sería más bien como una introducción al tema para poder tener un mejor diálogo con los ingenieros más cualificados en el tema? Y una segunda pregunta es si existe la posibilidad de realizar la práctica en algún tema relacionado con ingeniería industrial como cadena de suministro, costos, Internet de las cosas o logística, tal vez. Gracias. Sobre la primera pregunta, realmente la has comentado tú, es realmente la segunda parte, y eso te capacita para dialogar de una forma entendida con ya expertos de ingeniería que vayan a hacer ese desarrollo técnico específico en esas cuestiones puntuales. Es decir, aquí no estamos dando ni un máster de saneamiento ni de construcción, sino digamos, ese vínculo que hemos visto que en el desarrollo muchas veces falta, ¿sí? Los técnicos de la cooperación y los que implementan, entonces esa es la capacitación para ese diálogo que sea más fructífero. Y sobre la segunda pregunta, aquí las vías para hacer la práctica curricular hay dos caminos, es decir, y eso está regulado a nivel de norma estatal, que no nos la podemos saltar, y es, por un lado, desde el máster hay una oferta de términos de referencia de distintas organizaciones que bueno, pues se publica todos los años y hay un proceso de adquisición y de selección de quienes van a aplicar a todos los términos de referencia, pero también existe la posibilidad de que desde el propio estudiante él se ponga en contacto con una organización y bueno, pues se realice todo el proceso para realizar la práctica en esa organización. Entonces, estas dos vías existen, porque las tenemos que
que ofertarle de esa manera. Yo creo que con esto está resuelta las dos cuestiones. No sé si Cristina quiere... No tengo nada. No tengo nada que añadir. Augusto, no sé si hemos contestado a tu pregunta. Tus dos preguntas, mejor dicho. Sí, fenomenal. Gracias. Sí, No sé gracias. si hay algo más. Leonela, ha encendido la cámara. Sí, Leonela, adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por la información. Yo quería consultar por la cursada. Cuando uno se inscribe, entiendo que es, puede elegir, no sé si es así, si es como cursada más completa y full o part. Tenemos un poco, ¿te importa volver a empezar? Es que tu sonido no... ¿Te importa repetir ese sentido? Ahí va, si no se escucha la paso por el chat, no hay problema. Quería saber, por la cursada, ¿cuántos días suele cursar o cuál es la carga horaria? Si hay distintas modalidades. Vale, perfecto. Ahora ya te hemos entendido perfectamente. Gracias. El horario del máster es de mañana, de lunes a viernes. Las clases son específicamente de lunes a jueves y después los viernes hay actividades que en general son más o menos voluntarias, más o menos obligatorias. Por lo cual, realmente el máster es aproximadamente de 9:30 a 1:30, diría, todos los días, de lunes a viernes. ¿Vale? No sé si eso contesta a tu pregunta. Y, por cierto, es presencial, por lo cual es obligatorio asistir. Hay que asistir mínimo al 80% de las clases. ¿Vale? Eso aparecerá en las fichas, en todas las fichas de todas las asignaturas, que es algo que nos vamos a encargar de que este año aparezcan todas ellas para que todos los alumnos lo tengáis claro. Hay que asistir mínimo al 80% de las sesiones. ¿Vale? No sé si esto contesta. Gracias. ¿Más? Sí, fenomenal. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que os surja? Catalina. Catalina, creo que has debido de levantar la mano. Adelante, por favor. Muchas gracias, perdón por mi desastre atrás, pero necesito preguntar esto antes que todo y es, yo siempre, digamos que me había gustado el énfasis en políticas, pero ahorita con esta reunión me pareció excelente la de tecnologías, creo que me llamó muchísimo más la atención, hasta cuando tendría el chance de poder decidir irme por alguno de los dos, digamos, cualquiera de los dos énfasis o especialidades, como le llaman. Vale, ¿cuándo puedes elegir itinerario? Eso es lo que estás preguntando, si te he entendido bien, ¿correcto? ¿Hasta cuándo podría escoger entre políticas y tecnología? Cuando haces la matrícula tienes que elegir, pero después hay un plazo en el cual puedes cambiar. Ese plazo normalmente es hasta diciembre aproximadamente. Noviembre, sí, mediados de noviembre aproximadamente. Pero vuelvo a repetir, tendrás que elegir, si eres admitida y te matriculas, tienes que elegir un itinerario y unas asignaturas, pero después tienes un plazo para cambiar. Y vuelvo a repetir, ese plazo es hasta mediados de noviembre, más o menos. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Ana Delia. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta presentación. Yo también tengo un par de preguntitas. La primera es, ¿cuáles son los criterios de admisión? Si hay como, bueno, contáis más como la nota media o las experiencias previas. En mi caso, me gustaría hacer cooperación con América Latina y tengo alguna experiencia previa ya en la región. Entonces, no sé si esa experiencia contaría igual que los estudios o, bueno, un poco como saber cuáles son los criterios. Sí, gracias por la pregunta. Te paso a Carlos Gregorio que te cuenta un poquito más, pero te comento. Los criterios de las dos universidades son iguales. Lo que más cuenta es el expediente académico y después la experiencia previa.
¿vale? Pero te paso con Carlos Gregorio que te cuento un poquito más. Sí, como dice Cristina, está publicado en las dos universidades cuáles son los criterios de admisión. Como dice Cristina, sí cuenta el expediente académico, también la experiencia previa en actividades relacionadas con el máster, y luego también hay pues otros hitos también valorados. Ponemos especial atención a la motivación a la hora de realizar el máster, y la carta de motivación que se pide. También nos pedimos una carta de recomendación, y también se valora, aunque no es obligatorio, el conocimiento de idiomas, parte de la lengua materna. Eso sería un poco así a grandes rasgos la valoración. Y si realmente pues tienes un buen expediente, has trabajado en temas de desarrollo, de relación internacional, tienes parecidas, vemos que realmente estás motivada para realizar el examen, pues en principio no había problemas en la admisión. Si pedimos que cuanto antes os prescribáis, mejor, porque al final se reciben muchas prescripciones y nosotros tenemos que hacer una valoración, y cada vez que se llena el número de prescripciones sobre las plazas que hay, pues hasta que no se vean si se matriculan o no se matriculan, pues no se abre otra ronda. Entonces, cuanto antes os prescribáis, yo creo que mejor. Perfecto. Pues sí, te ha quedado claro. Pues os he copiado de todas formas en el chat el link de la página web de la Politécnica de Concreto, donde están las puntuaciones de los criterios. Ahí están hechas los temas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Selena. Hola, qué pena. Nuevamente vuelvo a hacer una pregunta. Voy a prender aquí mi cámara. Es preguntar si ustedes de pronto tienen un grupo para hablarnos, digamos, a las personas que ya pasamos la admisión, como para hablarnos un poco. No sé si existe ya ese grupo creado o solamente se puede entrar al grupo posterior a comenzar la maestría. Bueno, he comentado antes que el máster tiene un grupo en LinkedIn, máster en Estrategia y Tecnología para el Desarrollo, máster ETD, y ahí os recomiendo que si vais a cursar el máster, pues deis de alta, porque ahí están, pues está mucho del profesorado del máster, muchos de los alumnos, egresados, y bueno, por la experiencia de otros años, ha sido una forma en la que se han puesto en contacto distintos alumnos que no se conocían. Pues un poco la primera toma de contacto, y luego cuando ya llegáis aquí a la universidad, pues ya se van organizando otros grupos, pero yo sé que desde ese grupo, pues cualquiera que esté interesado, que puede estar interesado en cursarlo este año, que a lo mejor este año pues uno no puede porque no tiene una beca, pero está interesado para el año siguiente, pues es una forma de hacer un seguimiento al máster. Entonces yo os invitaría a que os deis de alta en ese grupo, que está en la presentación, está en la página web del máster. Y Mónica lo acaba de mandar por el chat. Excelente, gracias. Sí, bueno, estáis en la base de datos de las notificaciones, y ahí vamos comunicando pues varias de las actividades, incluso de las propias del CFTD, los diálogos improbables, también en LinkedIn, como decíamos, pues varias iniciativas. Entonces, con las que son abiertas, os podéis unir y estar mucho más en contacto pues eso, con los que estamos aquí y participar de todo ello. Solo aclarar una pequeña cosa que, como experiencia personal, después de haber pasado por el máster y estando en el grupo de LinkedIn, muchas personas interesadas incluso nos contactan a exalumnos directamente por un mensajito privado de LinkedIn con algunas consultas, así que nada, que el que quiera o la que quiera hacerlo no tenga vergüenza de contactarnos a los que hicimos el máster y consultarnos, que también estamos a disposición si tienen alguna. ¿Alguna pregunta más? Si no os funciona el micro o si no queréis hablar y poner la cámara, podéis hacerlo a través del chat si tenéis alguna duda.
No. Pues entonces, si no hay ninguna pregunta más, agradezco a todos los alumnos, en primer lugar, que han venido a compartir con vosotros y explicarnos un poquito más desde su experiencia personal qué es lo que constituye el máster y qué es lo que os podéis encontrar aquí. Por supuesto, agradecemos mucho vuestra participación y, por supuesto, y por último, no dudéis en escribirnos si tenéis alguna duda. Y cerramos la sesión con esto más. Paso a Carlos para que se despida también. Bueno, también muchas gracias a los que habéis estado pendientes en este momento, los que lo veis también en diferido también, y animaros a que uséis el máster, que yo creo que, bueno, que vivís unas experiencias muy emotivas, muy satisfactorias bueno, pues de cómo se ha cursado, de cómo fue ese proceso de inicio y dónde están después nuestros egresados. Y muchas gracias a todo el equipo por la preparación de esta presentación y esperamos veros aquí en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Politécnica de Madrid. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Pues damos entonces por finalizar la sesión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día.